y por qué nos fuimos llorando de aquí, de Cartagena de Indias. Las aldabas eran ni más ni menos que los antiguos timbres. Esta para el amor y esta debe ser para la riqueza porque está más gastada. Qué emocionante es estar nuevamente en Cartagena después de 8 años. ¿Cuál es nuestro lugar favorito? 4 datos más importantes que ustedes tienen que saber si van a venir a vacacionar a Cartagena. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Cartagena de Indias. Así es, amigos, llegamos finalmente a la heroica, a la ciudad amurallada, a una de las ciudades más turísticas de Colombia y a una de las ciudades más conocidas internacionalmente. Así que en este video les voy a contar no solamente por qué es tan importante esta ciudad, por qué tiene un renombre internacional, sino que también les voy a contar un poco de nuestra experiencia en el 2017 y por qué nos fuimos llorando de aquí, de Cartagena de Indias. En este momento estamos estacionados en Playa Castillo Grande, que es una de las playas que están alejadas del centro histórico, porque estamos a 4 kilómetros a pie del centro histórico. Esta es toda zona de hoteles muy, pero muy modernos, altos, edificios con muchos pisos. Para este lado, en realidad, en esa dirección tenemos la ciudad amurallada. Aquí tenemos el mar, tenemos una bahía preciosa que se forma como una piscina, realmente no hay olas. Y si continuamos hacia ese lado, tenemos como la punta de una península, porque si nosotros caminamos en esa dirección hacia mi izquierda, vamos a volver a encontrar el mar. Así que estamos en una ubicación privilegiada para nosotros porque aquí hace mucho calor y al estar en esta peninsulita, en esta especie de península, nos corre la brisa del mar y eso nos permitió que anoche pudiésemos pasar la noche aquí. Este es un lugar seguro, si ustedes quieren venir en el motorhome van a poder venir, ténganlo en cuenta, anótenlo, agéndenselo. Y siempre, como yo digo, hay que tener en cuenta que estos lugares, nosotros somos meros visitantes, así que traten de no venir en grandes caravanas o quedarse muchos, pero muchos días, porque de esa manera, si no, los vecinos obviamente en algún momento se van a quejar y no nos van a dejar venir más. A la noche, muy tranquilo este lugar, de hecho, ahora que es de día también está tranquilo por ahora, calculo que el fin de semana va a venir más gente, pero estamos al ladito del mar. Observen esta piscina natural de aguas transparentes, ¡qué espectáculo! Y ahora sí, amigos, es momento de prepararse el sombrero, las gafas de sol e ir caminando hacia la ciudad amurallada. Acompáñennos. La Merche quedó estacionada para aquel lado, por donde va cambiando el Juanper, para allá. Y ahora tenemos el mar de este lado, o sea, estamos rodeados de mar completamente. Nuestro camino va a ser derechito y después hacia nuestra derecha para llegar a la ciudad amurallada. Miren cómo se pueden ver las piedras, un poquito de corales. Espectacular, el agua súper transparente. ¡Qué emoción que tengo! Ya estamos llegando. De este lado tenemos el muelle, por eso se ven navíos, embarcaciones amarradas. Y del otro lado tenemos nada más y nada menos que la muralla, que es una muralla de 11 kilómetros que protege al casco histórico de la ciudad. Así que primero vamos a ir caminando todo alrededor de la muralla para poder ingresar, para poder pasar del otro lado hacia el interior de la ciudad amurallada. Cartagena es una ciudad muy grande, pero justamente todo lo que es el centro histórico se encuentra adentro de estas murallas que tienen entre 6 y 8 metros de alto, y por esta razón
A la ciudad amurallada, a la heroica, también se la conoce como el Corralito de Piedra. A la ciudad amurallada se puede ingresar por los diferentes ingresos, por las diferentes arcadas que se han abierto a lo largo de esta muralla, pero nosotros vamos a hacer nuestra entrada triunfal por la que creería que es la entrada principal, debajo de la Torre del Reloj. Ahora sí, cuántos recuerdos, por favor. Qué bien que la pasamos en el 2017 cuando llegamos por primera vez aquí. Estamos entrando. Qué fresquito que está acá, ¿eh? La ciudad amurallada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Mucha presencia policial, lo cual da cierta seguridad a nosotros que somos turistas. Pero antes de empezar a recorrer este casco histórico espectacular, hay que tomarse un juguito. Ahí está Juan comprando un juguito de mandarina. Más frío que los sentimientos de su ex, le dijo. Esa es mi marca. ¡Qué genia! Eso soy única en esta marca. Esta es la Plaza de la Aduana porque aquí funcionaba la Real Aduana que revisaba las mercancías del puerto. Vinimos con la idea de buscar algún lugar donde comer comida callejera, pero resulta que hace tanto calor que es imposible, así que nos metimos a un restaurante a comer algo y lo primero que llegó, por supuesto, como es típico de la comida caribeña, es la sopita. Y ahora va a llegar el plato principal. Llegó el plato principal. Esto es pescado apanado con arrocito de coco, ensaladita y estos porotos que no pueden faltar. ¡Qué delicia, por favor! ¡Ah, mirá! Y los patacones que estaban escondidos acá. El plátano verde frito. ¡Qué rico! Ahora sí, después de haber recargado energías, vamos a empezar a recorrer la ciudad amurallada. Y no saben lo emocionante que es para mí volver a estar caminando en estas calles que yo recordaba que eran muy bonitas, pero no recordaba lo bonitas que eran. Esta ciudad, Cartagena de Indias, fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia. Desde su fundación y durante toda la época colonial, Cartagena fue el puerto más importante de la América española. Y es de aquella época que proviene todo este patrimonio artístico y cultural que estamos empezando a ver. Imagínense que por ser el puerto más importante de aquella época, de aquí salían las mayores riquezas hacia la corona española. Y mirá quién me vengo a encontrar acá, justamente en la plaza de Santo Domingo, a la gorda Gertrudis, no te puedo creer. 8 años después le vuelvo a tocar el pecho, que es de buena suerte. Esta, por supuesto que es una escultura de Botero, como pueden ver tiene las mismas características de las que vimos en Medellín y también es de bronce, al igual que esas esculturas que fueron donadas por el artista para la ciudad de Medellín. Acá el amigo me dice que si le toco el dedito gordo voy a recorrer todo el mundo y mira, ¿qué más quiero yo que recorrer todo el mundo? Lo voy a tocar bastante. Y las pompis por el amor duradero y la riqueza, vamos a decirle también. La riqueza, ¿no, amigo? Las dos, porque una es para el amor y la otra es para la riqueza. Esta para el amor y esta debe ser para la riqueza porque está más gastada. Un genio el amigo ahí. Mirá, el amigo vende las mini esculturas de Botero para que ustedes se puedan llevar el recuerdo de la gorda Gertrudis. Y ya cuando te lo llevas a tu casa ya tenés toda la suerte y todo el amor y todo. Así es. Genio. ¿Tu nombre? Luis. Luis, vengan a comprarle a Luis, que es un genio que me dio toda la data. Y el nombre Cartagena de Indias se le colocó por su similitud con Cartagena del Levante en España. Y la palabra de Indias fue por supuesto, los asentamientos que fueron encontrados en la zona. Caminar por estas callecitas a esta hora no es para cualquiera, pero tengan en cuenta que más tarde va a haber mucha más gente afuera caminando porque vienen de hacer las excursiones, de ir a las playas y no solamente llegan todos los turistas
Además vienen todos los vendedores que están al acecho, así que es más difícil poder caminar libremente. Lo más llamativo que encontramos en este casco histórico, en la ciudad amurallada, son estos balcones que están por todos, pero todos lados. La principal función de estos balcones era que la brisa marina ingresara a través de ellos y refrescara las casas. Tengan en cuenta que aquí hace muchísimo calor y para aquella época por supuesto que no existían los ventiladores, y los balcones, que como pueden ver están todos sobresalidos, funcionaban como grandes aleros que ventilaban la casa. Y en aquella época eran muy importantes porque según su tamaño indicaban el estatus social de quienes vivían allí. Cuanto más importante era la familia, más grande y vistoso era el balcón que tenían en su casa. Esta es la Plaza San Pedro Claver y hay unas obras exhibidas que están realizadas todas con materiales reciclados. Esta es la estatua de San Pedro de Claver, quien fue conocido como el apóstol de los esclavos por sus incansables esfuerzos por la igualdad de derechos de los esclavos, ya que Cartagena en aquella época fue uno de los principales puertos en donde se comercializaban esclavos africanos. Y como ustedes saben, yo siempre les doy los mejores datos, así que te paso el dato del baño. Está lleno de baños públicos alrededor de todo lo que es la muralla, y te salen 1.500 pesos colombianos, están impecables, tienen papel higiénico por supuesto, todo a razón de unos 35-40 centavos de dólar, para que cada vez que uno tenga que hacer pipí pueda encontrar cerca un baño. Qué fuerte, qué emocionante es estar nuevamente en Cartagena después de 8 años, pero esta vuelta es completamente diferente. Primero porque estamos en motorhome, no estamos en un hotel como fue en el 2017, que estábamos alojados en la ciudad amurallada, en un hotel boutique. En este momento, además, no estamos haciendo solamente turismo y paseando como fue en ese momento que estábamos de vacaciones, porque en este momento estamos trabajando. Yo sé que hay muchas personas que no entienden que YouTube es un trabajo. Yo estuve ayer todo el día planificando y escribiendo cómo se iba a dar este video. Hoy estoy grabándolo y les aseguro que no es absolutamente nada parecido al paseo que hicimos en aquella época, porque obviamente ahora estoy pendiente de un montón de cosas y estoy caminando sola alrededor de la ciudad o por dentro de esta ciudad, y a su vez Juan está acá con su puestito también trabajando de lo suyo, así que no se parece en nada, pero sin embargo lo estoy disfrutando muchísimo, porque nada me hace más feliz que trabajar de esto que tanto me gusta. Estando en temporada baja, igualmente hay cantidad y cantidad de turistas y de grupos haciendo turismo. La diferencia que hace la muralla en cuanto al viento es impresionante. Uno se para acá arriba de la muralla, puede caminar un poquito dependiendo de las partes en donde está, y acá corre un vientito hermoso. Hay que tener cuidado igual porque esta parte está súper angosta. Desde 1750 a 1808 aquí fue la Edad de Plata, porque hubo una inmigración masiva desde las provincias, desde todas las provincias del Virreinato de La Plata, haciendo que se aumentara el poder económico y político de esta ciudad. Qué importante logró ser Cartagena para aquella época, que en 1811 la ciudad de Cartagena se declaró independiente de España. ¿Y en qué fecha? Atención los numerólogos, porque este dato es muy importante: el 11 de noviembre de 1811. El 11 del 11 de 1811 Cartagena se declaró independiente de la corona española, y es por esa razón que en esa fecha, en noviembre, se celebra la independencia de Colombia. Y acá en la ciudad se celebra durante 4 días la fiesta de la independencia. Miraba al cielo y digo, qué aves tan raras. No, no son aves, amigos. Son volantines, como dirían en Chile, barriletes, como le diríamos nosotros. Y ustedes, ¿cómo le dicen acá en Colombia? A ver si me lo ponen en los comentarios, ¿cómo le llaman a esto, a lo que nosotros llamamos barriletes? Y aclaro
que cuando pido que me respondan estas preguntas es para que me respondan abajo del video de YouTube y no por privado en Instagram, porque la idea es que todos lo vean, que todos vean la respuesta. Me encanta el color de las calles de Cartagena. Esto no recuerdo que existiera hace 8 años, así que cuéntenme los que sepan de cuándo es esto que me parece espectacular. Sinceramente yo tenía el recuerdo de haber estado todo el tiempo sudada y sí, es real el recuerdo, estoy todo el tiempo sudada y eso que no estamos en verano. Probablemente habrán notado que no solamente hay algo muy llamativo que son los balcones, también están estos artefactos que se llaman aldabas. Aldabas eran ni más ni menos que los antiguos timbres. Estas no solamente servían para golpear e indicar que había llegado, sino que también indicaban el estatus de la familia que vivía allí. Por ejemplo, el león, que es símbolo de liderazgo y fuerza, y cuando había un león en la puerta significaba que era la casa de o un alto militar o de alguna persona relacionada con el ejército. Cuando se encontraba una iguana significaba que aquí vivían parientes o descendientes de la realeza española. Las puertas donde se encontraban animales marinos o monstruos marinos era porque ahí vivían o comerciantes locales o marinos. Y hay una aldaba muy poco común que es una manito, que dicen que hay solamente 3 portones aquí ahora con esa mano, que es la mano de la Virgen de Fátima, y esa casa representaba que allí vivía una familia o muy religiosa o una familia que tenía que ver con la iglesia. Y otro dato muy interesante que leí, pero no encontré ninguna confirmación, así que si ustedes lo saben me lo van a poner en los comentarios acá abajo, es que los remaches de la puerta indicaban la cantidad de esclavos que tenía esa familia. Ahora sí, está a punto de bajar el sol, a punto de comenzar el atardecer, así que me voy a ir a buscarlo a Juan para ir a nuestro lugar favorito en la ciudad amurallada. Y dejé el tema de la muralla para el final porque me parece que es la joyita. Si uno piensa en una ciudad que fue cerrada por completo con una muralla de entre 6 y 8 metros de altura, es porque algo está guardando, por supuesto, ¿no? En este momento la ciudad tiene unos 11 kilómetros de extensión de muralla que justamente servían para proteger a la ciudad, para proteger al casco histórico de Cartagena. Y ahora sí, amigos, les quiero mostrar cuál es nuestro lugar favorito en Cartagena. Este es nuestro lugar para ver el atardecer. Y mira, con una birrita, como Dios manda. Mira lo que el mejor lugar, la mejor ubicación para ver el atardecer. La verdad que sí. ¿Por qué entonces se construye esta muralla y se forma esta ciudad amurallada? Y bueno, con el poder que había ganado toda esta ciudad, además que era considerada, como les decía, el principal puerto de toda la América española, entonces fue asaltada numerosas veces
por corsarios y piratas. Y esta es la razón por la cual el rey Felipe II manda construir toda esta muralla y junto con la muralla algunas fortificaciones, entre las cuales está el castillo de San Felipe, que les recomiendo hacer esa visita. Nosotros ya lo hicimos y ahora no nos va a dar el tiempo para volver a hacerla, pero todas las excursiones que tengan que ver con fortificaciones, castillos, fuertes, todo tiene que ver con la historia de esta ciudad y se los recomiendo ampliamente. Esta muralla tiene 11 kilómetros de extensión y, como les decía, entre 6 y 8 metros de alto. Y esta muralla es una de las fortificaciones más conservadas y completas de Sudamérica. Es considerada una de las mejores murallas de las ciudades amuralladas del mundo. ¿Qué tal Cartagena? ¿Y por qué le dicen la heroica Cartagena? Bueno, porque en 1815 España intenta reconquistar, porque en 1811 Cartagena se independizó. Entonces, bueno, España, al querer reconquistar, vienen con 60 navíos, más de 10.000 personas, y Cartagena, con su pueblo, con solamente 3.000 personas, se defiende durante más de 105 días, dándole de ahí resultado a el nombre La Heroica, como es conocida. Todo el mundo se viene para este lado de la muralla para ver el atardecer, ya sea adentro de estos huequitos como estamos nosotros, arriba de la muralla que uno puede caminar también. Todo el mundo está acá presente porque ya se viene. Miren el atardecer tremendo. Esta especie de ventana, que en realidad es el huequito que se dejaba para colocar los cañones que apunten hacia el mar, obviamente para proteger a la ciudad, que para nosotros es el mejor lugar para venir a ver el atardecer, es súper estratégico. ¿Por qué? Porque si llueve, uno se puede refugiar acá, salvo que llueva de costado, que va a estar medio complicado. Pero también si venís al mediodía y hay mucho sol, te sirve de sombra, a la vez que al estar enfrente del mar, viene toda la brisa del mar y uno acá está como adentro de una turbina. El viento corre y corre y es ideal para refrescarse y para descansar. Así como lo ven, amigos, esto no es Venecia, esto es Cartagena inundado, porque crece el mar a la noche y cuando crece se llena de agua que tiene bastante feo olor, porque me imagino que el agua del mar inunda las napas y los desagües, haciendo que salga todo para afuera. El olor es hediondo y miren cómo sale de la alcantarilla esa las burbujas. Que Dios mío, tremendo, ¿eh? Todos los días es así, cada vez que el mar sube. Qué romántico, en Venecia, la carroza. Paseando de noche en Cartagena, es una locura este lugar, la gente paseando, y nos recuerda a nuestras vacaciones cuando vinimos allá por el 2017 y qué loco, ¿eh? Todo el año estuvimos ahorrando para venir a estas vacaciones. Qué recuerdo, Borisa. Y no solo vacaciones, porque fueron uno de los motores que iniciaron e impulsaron estas ganas de querer vivir viajando, como Costa Rica, Cartagena, Galápagos. No lo puedo creer, 12 horas después,
unos 20 kilómetros caminados. ¿Cuántos grados de calor? Llegamos, estamos llegando a la Merche. Callita, por favor. Buen día desde nuestro pedacito de paraíso. Qué nochecita pasamos, amigos. La realidad que tienen que saber es que hace muchísimo calor aquí, así que ténganlo muy en cuenta. Yo en verano no vendría en motorhome, vendría sí en algún hotel de vacaciones. Como vinimos hace 8 años, que vinimos en hotel y la pasamos tan bien, nuestra experiencia fue tan positiva que cuando nos subimos al taxi que nos llevaba al aeropuerto, yo me acuerdo que lloraba y miraba hacia la ventana, no quería mirarlo a Juan, y cuando lo miro, lo veo que él también estaba llorando igual que yo, y todo eso fue a causa de lo bien que la pasamos en Cartagena, y ahora recorriendo el centro histórico fue recordar y revivir aquellas vacaciones en donde fuimos tan pero tan felices. Y recordamos también por qué es tan especial Cartagena, por qué es tan lindo venir de vacaciones acá, por qué se los recomiendo tanto a ustedes. Y acá les voy a pasar 4 datos, los 4 datos más importantes que ustedes tienen que saber si van a venir a vacacionar a Cartagena. Lo primero que ustedes tienen que saber es que se pueden hospedar en 2 partes. En el sector de lo que es el casco histórico, que es donde estuvimos ayer, que son casi 5 kilómetros caminando desde acá, o en todo este sector que nosotros estamos en playas de Castillo, pero también está Boca Grande, que es muy similar a esto, que está lleno de hoteles grandes. ¿Cómo elegir el hospedaje? Bueno, eso va a depender de lo que vos quieras hacer en tu viaje de vacaciones. Si tu idea es hacer todos los días playa, entonces te conviene estar en Boca Grande o en este sector en donde vos directamente te vas a cruzar y vas a llegar al mar a refrescarte. Tengan en cuenta que hace muchísimo calor en el verano, entonces durante las horas del día es muy difícil salir a la calle. Si ustedes se hospedan en el sector de Boca Grande, a la noche igualmente se toman un taxi y se van al casco histórico, recorren la ciudad amurallada tranquilos y de día están en la playa. Ahora, si tu idea es recorrer principalmente el casco histórico, los castillos, etcétera, entonces te conviene quedarte en la ciudad amurallada, adentro donde están los hoteles boutique, y ahí vas a tener cerquita todo. Obviamente vas a salir a la mañana y a la tarde porque durante las horas del mediodía hace mucho calor, así que tengan en cuenta que su hotel tenga por lo menos una piletita, una piscinita pequeña como para que uno se pueda refrescar ahí, y también desde ahí te tomas las excursiones hacia Barú, hacia las playas más paradisíacas de Colombia. ¿Con qué moneda venir? Aquí les conviene venir con dólares y vender sus dólares para comprar pesos colombianos. Un dólar son 4.000 pesos colombianos. Para nosotros los argentinos también nos conviene pagar con tarjeta de débito porque nos toman el cambio a 4.000 y no perdemos, así que ténganlo en cuenta. Lo malo es que no en todos lados aceptan tarjeta de débito. También se puede extraer dinero de los cajeros automáticos, pero ahí obviamente te cobran una comisión que son más o menos 28.500 pesos colombianos a 4.000 y te venden el peso colombiano a 3.700, 3.800, por lo cual se pierde un poco, pero bueno, ténganlo en cuenta que igualmente se puede retirar dinero de los cajeros automáticos de Colombia. Tercer consejo, todo lo que les vendan aquí en Cartagena tiene sobreprecio. Si ustedes van por la calle y se encuentran un vendedor ambulante y quieren comprar algo, si te sobra la plata, cómpralo al precio que te lo ofrece. Ahora, si estás un poquito más justo con el dinero, regatea, negocia con el vendedor porque te va a empezar a bajar el precio inmediatamente, ni bien te ofrezca algo y vos lo dudes. Así que dúdenlo, háganselos difíciles porque les van a bajar el precio. Miren, les voy a dar un ejemplo. Yo me quería comprar unas zapatillitas y me las ofrecieron a 170.000 pesos colombianos. Saquen la cuenta a 4.000 pesos un dólar. Les dije no, y me empezó a bajar el precio, las terminé comprando por 50.000, o sea, 70.000 pesos menos, ténganlo en cuenta. Último consejo, cuarto consejo fundamental, no dar papaya, porque estamos en una ciudad muy turística y todo lo que vos vayas a contratar tenés que fijar el precio antes con el vendedor.
Es un taxi, te vas a tomar un taxi, fija el precio antes de subirte al taxi. Te empiezan a tocar la espaldita y te quieren hacer masajitos, fija el precio antes. Te ofrecen una ostra, no la comas, fija el precio antes. Porque vos te comiste la ostra, te dejaste que te hicieran el masajito o te llevaron en el taxi y después estás a la merced de que te cobren lo que ellos quieran. Así que fijen un precio antes y después se van tranquilos y seguros a hacer la excursión, se comen sus ostritas, pero tengan mucho cuidado porque esos masajitos no son un regalo, esa ostra que te regalan no es un regalo, te la van a cobrar después, así que estén muy atentos a no dejarse regalar nada porque esos no son regalos reales, negocien, fijen un precio antes porque si no van a pasarla mal. Son pequeñas cositas que hay que tener en cuenta para uno pasarla muy bien en este lugar a donde llega gente de todo el mundo. Imagínense que los vendedores están siempre al acecho. Acá Flor te pasa los flor de consejos. Con esta imagen espectacular del Caribe colombiano les voy a dejar un flor de saludo a Gastón y Nancy de Tigre que siempre nos escriben. Ni bien sale el video, que miran el video, ni bien sale y eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto al canal porque es exclusivo para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por el apoyo, por sus mensajitos, sus likes, gracias por ver las publicidades de este video, que es lo que me ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver pronto el próximo video. Los queremos.